Imagina esto, estamos en plena Segunda Guerra Mundial. El mundo arde, las potencias luchan por tierra, mar y aire. Y en los muelles del puerto de Filadelfia, un barco militar estadounidense, el USS Eldridge, está a punto de ser protagonista de uno de los misterios más perturbadores del siglo XX. Lo que se cuenta es increíble. El 28 de octubre de 1943, frente a la mirada atónita de algunos marineros, civiles y operarios del puerto, el Eldridge habría desaparecido repentinamente, como si nunca hubiera estado ahí. Un segundo estaba ahí, flotando en el agua, sólido, imponente. Al siguiente, solo quedaba un vacío, un silencio espeso, como si algo hubiera violado las leyes mismas de la realidad. Pero no solo desapareció. Algunas versiones aseguran que el barco no solo se volvió invisible, sino que fue transportado instantáneamente a otro lugar, Norfolk, a más de 300 kilómetros de distancia. Y luego, reapareció en Filadelfia, con consecuencias espeluznantes. Los rumores crecieron. Se hablaba de marineros fundidos en el metal del casco, de cuerpos desmaterializados, de hombres que perdieron la cordura por haber visto lo imposible. ¿Fue todo esto una alucinación colectiva? ¿Un mito alimentado por el miedo de la guerra? ¿O una prueba fallida de una tecnología más allá de nuestra comprensión? Este es el inicio de una historia donde los límites entre la ciencia, la conspiración y la locura se vuelven tan borrosos como aquel barco supuestamente desaparecido. Todo gran misterio necesita un testigo. En el caso del experimento Filadelfia, ese testigo fue Carlos Miguel Allende, también conocido como Carl M. Allen. Un personaje tan enigmático como el propio suceso que denunció. A principios de los años 50, un investigador independiente llamado Morris Cayese, autor de un libro sobre ovnis y fenómenos inexplicables, recibió varias cartas de un tal Allende. En esas cartas, escritas con una caligrafía caótica y plagadas de cambios de tinta y estilo, Allende afirmaba haber presenciado con sus propios ojos el experimento. Decía que él mismo se encontraba en un barco cercano cuando todo ocurrió, que el USS Eldridge se desvaneció en medio de una neblina verdosa, acompañado de un destello de luz azul, y que luego, en un instante, apareció en Norfolk, antes de volver repentinamente a Filadelfia. Pero lo más inquietante no era solo la supuesta teletransportación del barco. Allende hablaba de los efectos que sufrieron los tripulantes. Algunos habían quedado completamente locos. Otros, desaparecidos. Y los más desafortunados, fundidos, literalmente, en las estructuras del barco. Como si sus cuerpos se hubieran integrado con el metal. Según Allende, el experimento estaba basado en las ideas del mismísimo Albert Einstein, específicamente en una teoría no publicada que él llamaba la teoría del campo unificado. Una propuesta que, supuestamente, permitía alterar el espacio-tiempo para doblarlo a voluntad. Jessup, aunque escéptico, quedó intrigado por las cartas. Y más aún cuando recibió una copia de su propio libro enviada por la Marina, repleta de anotaciones extrañas, en 3 caligrafías diferentes, que hablaban de tecnologías imposibles, civilizaciones no humanas y los límites del conocimiento humano. Algunos creen que esas anotaciones también venían de Allende. El caso es que, a partir de ahí, el experimento Filadelfia ya no fue solo una historia aislada, sino un fenómeno que empezó a tomar cuerpo. Una leyenda naciente, alimentada por el miedo a lo que la ciencia aún no comprendía, y por la sospecha de que tal vez el gobierno sabía mucho más de lo que admitía. Pero, ¿quién era realmente Carlos Allende? ¿Un loco? ¿Un visionario? ¿O alguien que sabía demasiado? Para entender qué pudo haber sucedido, si es que algo sucedió, debemos sumergirnos en la mentalidad científica y militar de los años 40. En plena Segunda Guerra Mundial, la obsesión por la superioridad tecnológica lo movía todo. Los avances más impensables eran bienvenidos, si ayudaban a ganar. Según los relatos que han sobrevivido, el experimento Filadelfia no buscaba crear una nave fantasma o teletransportar objetos. Al menos no al principio. El objetivo oficial, si es que existió, era desarrollar una forma de invisibilidad electromagnética, específicamente para hacer indetectables los barcos al radar enemigo. En aquellos años, los radares eran tecnología emergente, pero clave. Si se podía conseguir que un barco desapareciera del radar, se tendría una ventaja militar colosal. Y ahí es donde entra en escena la física avanzada.
La teoría que supuestamente inspiró el experimento provendría del mismísimo Albert Einstein y su buscada teoría del campo unificado, un intento de combinar la gravedad con el electromagnetismo. Aunque esta teoría nunca fue publicada oficialmente, se dice que algunas notas privadas podrían haber sido interpretadas, o malinterpretadas, por científicos militares deseosos de probar cosas nuevas. El procedimiento, según los informes no confirmados, consistía en generar un campo electromagnético masivo alrededor del barco usando bobinas de Tesla y generadores especialmente diseñados. Este campo distorsionaría el espacio-tiempo de forma localizada, provocando que la luz, y quizá incluso la materia, se comportaran de manera anómala. ¿Demasiado fantasioso? Tal vez. Pero no olvidemos el contexto. Estamos hablando de una época en la que se estaban haciendo pruebas con bombas atómicas, con rádares de microondas, con armas sónicas y con tecnologías que hoy todavía nos parecen de ciencia ficción. Y si algo caracteriza al pensamiento militar, es este: si puede hacerse, se intentará, sin importar las consecuencias. Por eso, para algunos investigadores, no es descabellado pensar que se intentó generar algún tipo de distorsión electromagnética sobre un buque, y que los resultados fueron más peligrosos de lo esperado. Pero ¿qué clase de consecuencias podrían haber surgido? ¿Qué se decía que les pasó a los tripulantes? Esa es, tal vez, la parte más oscura de toda esta historia. Y ahora llegamos al núcleo más inquietante de esta historia: las consecuencias. Porque si el experimento fue real, lo que se dice que ocurrió a bordo del USS Eldridge va mucho más allá de un simple fallo técnico. Es, directamente, escalofriante. Según el testimonio de Carl Allen, el marinero que dio a conocer toda esta historia bajo el seudónimo Carlos Allende, el experimento no solo habría funcionado, sino que se habría salido completamente de control. El relato más difundido indica que, tras la activación del campo electromagnético, el USS Eldridge desapareció por completo del puerto de Filadelfia, solo para reaparecer minutos después en Norfolk, Virginia, a más de 300 kilómetros de distancia. Una teleportación completa de una nave de guerra. Y luego, habría vuelto al lugar original, como si nada. Pero ese como si nada esconde algo mucho más siniestro. Los informes no oficiales, difundidos entre círculos de conspiración y por investigadores alternativos, describen un escenario macabro a bordo del barco tras el experimento. Miembros de la tripulación habrían quedado fusionados con el metal del casco, atrapados parcialmente dentro de las estructuras del buque. Imagina una pierna sobresaliendo de una pared. Un torso empotrado en una compuerta. Gritos, confusión, locura. Otros marineros habrían perdido la razón. Algunos quedaron catatónicos. Otros, dicen, desaparecieron por completo. Hay quienes aseguran que ciertos tripulantes entraban y salían de la existencia, apareciendo y desapareciendo ante los ojos de sus compañeros, como si estuvieran fuera de fase con la realidad. Y no solo eso. Algunas versiones hablan de efectos a largo plazo, psicosis, enfermedades inexplicables, amnesia colectiva y un silencio absoluto impuesto por las autoridades militares. ¿Qué tan creíbles son estas descripciones? En el mundo científico, se consideran imposibles. No existe evidencia verificable de que la materia humana pueda fusionarse con el metal de una estructura como resultado de campos electromagnéticos. La teleportación física de un objeto de ese tamaño, además, sigue siendo terreno exclusivo de la ciencia ficción. Pero para los defensores del experimento, eso no importa. Lo que importa es que la Marina nunca desmintió la historia de forma contundente en su origen, y que los archivos de esa época están, en gran parte, perdidos o censurados. Y hay un detalle más: durante décadas, la Armada negó oficialmente que el USS Eldridge hubiera estado en Filadelfia en 1943. Solo años después se reveló que los registros habían sido mal almacenados y posteriormente corregidos. ¿Coincidencia? ¿Error burocrático? ¿O un encubrimiento deliberado? La falta de pruebas sólidas no impidió que esta historia creciera como una sombra dentro del imaginario colectivo. Y lo más inquietante es que, para muchos, lo que pasó en el USS Eldridge fue apenas la punta del iceberg. Llegados a este punto, muchos se preguntan: ¿hay algún principio científico, aunque sea remoto, que pueda explicar lo que se dice que ocurrió en el experimento Filadelfia? La respuesta corta es: en teoría, hay fragmentos de ideas que, distorsionadas, podrían haber inspirado esta historia. Pero la respuesta larga es mucho más compleja e interesante.
Para entenderlo, tenemos que sumergirnos en conceptos como la invisibilidad electromagnética, la relatividad y el entrelazamiento cuántico. Primero, el contexto histórico. En los años 40, la física estaba en plena revolución. Einstein aún vivía, y su trabajo sobre el espacio-tiempo había transformado por completo la forma en que entendemos el universo. La teoría del campo unificado, que Einstein buscaba incansablemente, intentaba unir la gravedad con el electromagnetismo en una sola estructura matemática. Aunque nunca lo logró, esta búsqueda dejó abiertas muchas preguntas, y también muchas puertas para especulaciones. Algunos creen que el experimento Filadelfia fue un intento militar de aplicar estas ideas para hacer invisible un buque de guerra. No invisible como un camuflaje óptico, sino invisible a los radares, y en algunas versiones, a la luz misma. En la física moderna, existe un concepto llamado metamateriales, que podrían desviar ondas electromagnéticas y hacer que un objeto no sea detectado. Pero esto es un campo experimental, muy posterior a los años 40, y hasta hoy no permite invisibilidad completa ni mucho menos teleportación. Ahora bien, ¿y la supuesta teleportación? Aquí entra otro malentendido popular, la confusión entre teleportación cuántica y teleportación física. En física cuántica, es posible teletransportar información entre dos partículas entrelazadas, sin que esa información viaje físicamente entre ellas. Es algo real, probado en laboratorio, pero se da solo en partículas subatómicas y no implica mover objetos, personas ni naves de guerra. Lo que sí existía en 1943 eran experimentos con campos electromagnéticos intensos. La Marina y otros organismos científicos estaban explorando el uso del magnetismo para desviar torpedos, ocultar buques en el radar e incluso perturbar dispositivos eléctricos enemigos. Es posible que el experimento Filadelfia haya sido una prueba real de desmagnetización o camuflaje radar, y que el mito creciera a partir de ahí. Probablemente sí. En efecto, durante la Segunda Guerra Mundial existieron sistemas como el degaussing, que usaban cables eléctricos alrededor del casco del barco para reducir su firma magnética. Estos sistemas podían generar efectos visibles, como campos de energía, chispas o incluso cierta distorsión visual. Y si alguien no entendía bien lo que veía, qué mejor caldo de cultivo para una leyenda. Pero lo más interesante es esto: la ciencia, por muy racional que sea, no vive en un vacío. A veces, las teorías se convierten en relatos. Y los relatos, en mitos que terminan moldeando lo que creemos posible. ¿Y si la historia del experimento Filadelfia fuera, precisamente, eso? Un mito nacido de un malentendido científico, amplificado por el miedo, el secretismo militar y nuestra eterna fascinación con lo imposible. El experimento Filadelfia no se detiene en el supuesto evento de 1943. En realidad, la historia se volvió aún más extraña con el paso del tiempo, alimentando un universo paralelo de teorías conspirativas, revelaciones esotéricas y programas secretos que supuestamente continúan hasta hoy. Todo comienza con un nombre: Montauk. Según algunos teóricos, tras el supuesto éxito o desastre del experimento Filadelfia, los científicos involucrados fueron trasladados a una nueva base secreta en Montauk Point, Long Island, donde se habría desarrollado una serie de experimentos aún más oscuros bajo el nombre de Proyecto Montauk. Y aquí es donde todo se vuelve más surrealista. Según relatos como el de Preston Nichols, un supuesto extrabajador del proyecto, en Montauk no solo se habría continuado la investigación sobre invisibilidad y teleportación, sino que se habrían abierto portales dimensionales, manipulado la mente humana a través de frecuencias electromagnéticas y sí, incluso viajado en el tiempo. Nichols afirmaba que él mismo recuperó sus recuerdos tras años de supuesta programación mental. Y decía haber visto niños usados en experimentos, soldados enviados a otros tiempos, e incluso entidades de otras dimensiones cruzando al nuestro. Estas afirmaciones no tienen base científica ni evidencia verificable. Pero eso no impidió que se convirtieran en la columna vertebral de uno de los relatos conspirativos más persistentes del siglo XX. Y no solo eso, estos relatos influyeron en la cultura popular. La famosa serie Stranger Things, por ejemplo, se inspiró originalmente en el proyecto Montauk, hasta el punto de que su título provisional era Montauk. Pero, ¿por qué estas teorías persisten? Una parte de la respuesta está en la desconfianza colectiva. Durante la Guerra Fría, el secretismo del gobierno estadounidense alcanzó niveles extremos. Proyectos reales como MKUltra, donde se experimentó con drogas y control mental sin consentimiento, o el Proyecto Manhattan,
que desarrolló la bomba atómica en total secreto, mostraron al mundo que, a veces, lo increíble puede ser real. Esa línea borrosa entre lo oculto y lo posible fue el terreno perfecto para que teorías como la del experimento Filadelfia echaran raíces. Porque cuando la historia oficial se oculta, la historia alternativa crece con fuerza. Durante décadas, el gobierno de Estados Unidos ha negado categóricamente que el experimento Filadelfia haya ocurrido. En 1999, la Oficina de Investigación Naval, ONR, emitió una declaración oficial en la que aseguraba que nunca hubo ningún experimento que hiciera desaparecer barcos en 1943. Afirmaban que, aunque existían investigaciones sobre invisibilidad radar, como el uso de pintura especial y diseños de casco para reducir la firma de los buques, jamás se intentó o logró volver invisible una nave entera ni física ni ópticamente. También negaron que tuvieran cualquier tipo de proyecto con los nombres Rainbow o Filadelfia, al menos en relación con invisibilidad o teleportación. Pero el asunto no termina ahí. Cuando periodistas y escépticos trataron de buscar evidencia en archivos militares, encontraron un silencio casi total. No hay registros que respalden la historia, pero tampoco existe una documentación que la refute por completo. Y, para los creyentes, la ausencia de pruebas es, en sí misma, una prueba de encubrimiento. El destructor USS Eldridge efectivamente existió, pero sus registros indican que no estaba en Filadelfia en el momento en que se dice que ocurrió el experimento. Según documentos oficiales, estaba en Nueva York o en las Bermudas. Los defensores del mito, sin embargo, alegan que estos registros fueron alterados o falsificados. El testimonio de Carlos Allende, el supuesto autor de las cartas a Jessup, ha sido desacreditado muchas veces. Se descubrió que era una persona con problemas mentales y antecedentes de fabulaciones, e incluso se retractó parcialmente en una entrevista décadas después. Aún así, su historia siguió creciendo. Para los escépticos, el experimento Filadelfia es un clásico caso de mito urbano militar, potenciado por el secretismo de la Guerra Fría, la ciencia mal entendida, la literatura de ficción y la imaginación popular. Para los creyentes, en cambio, la negación oficial no es otra cosa que una cortina de humo. Un intento por ocultar la verdad detrás de documentos clasificados, memorias borradas y testigos desacreditados. Y como suele ocurrir en estos casos, cada negación no hace más que alimentar la leyenda. Hoy, más de 80 años después del supuesto experimento, el misterio sigue intacto, y esa es, quizás, su mayor fortaleza. No hay documentos oficiales. No hay fotografías. No hay informes desclasificados que confirmen nada. Solo hay cartas, testimonios tardíos y relatos contradictorios. Y, sin embargo, miles de personas siguen convencidas de que algo ocurrió en Filadelfia en 1943. Algo tan poderoso que el gobierno habría hecho lo imposible por ocultarlo. Tal vez no se trató de invisibilidad, ni de teletransportación, ni de viajes en el tiempo. Tal vez fue un experimento fallido con campos electromagnéticos. O incluso, como muchos apuntan, simplemente una confusión alimentada por mitos de guerra, estrés postraumático y la fértil imaginación de algunos testigos. Pero lo más interesante es que el experimento Filadelfia nos dice más sobre nosotros que sobre la historia en sí. Nos revela cómo necesitamos creer que hay más de lo que vemos. Que la realidad puede tener doble fondo. Que la ciencia aún no nos ha mostrado todas sus cartas. Que el poder, ya sea militar, gubernamental o tecnológico, esconde cosas que podrían cambiar nuestro mundo. Y quizás, esa necesidad de buscar lo oculto, de escarbar debajo de lo oficial, es la razón por la que historias como esta nunca mueren. Porque alimentan nuestra sed de asombro y duda, dos fuerzas humanas tan antiguas como las mismas pirámides de Egipto. Así que, ¿fue el experimento Filadelfia real? Puede que no. Pero su historia sí lo fue. Y como todas las grandes historias, ha dejado una huella indeleble en la memoria colectiva. Una advertencia. Un misterio. Y quizás, una simple ilusión, que aún nos invita a mirar más allá del velo de lo evidente. Si esta historia te ha hecho dudar, si ha despertado una chispa de curiosidad en ti, entonces ya ha cumplido su propósito. En este canal seguimos explorando los secretos que la historia no cuenta, los documentos que se extraviaron, y las preguntas que nadie se atreve a hacer. Si quieres seguir viajando al otro lado del relato oficial,
Suscríbete y acompáñanos en la próxima búsqueda. Porque a veces, la verdad no está donde todos miran, sino donde nadie se atreve a buscar.